Amén. Puede tomar asiento, gloria al Señor. Mire que, gracias hermano. Mire qué precioso es Dios con nosotros, que dice la Escritura que por causa del sacrificio de Jesús, dice que todos somos bendecidos, porque todos alcanzamos la gracia del Señor. Amén. Pero dice la palabra que por un hombre vino también la condenación. Entonces, a raíz de eso, tenemos, ¿verdad?, la ventaja, la bendición que Dios nos ha dejado a nosotros como iglesia de ver una salida, una alternativa para el pecado, para la condenación. Aunque el diablo y los demonios nos persigan y hagan y digan lo que quieran de la iglesia, mas nosotros tenemos, hermano, la bendición de que Cristo nos ha perdonado por su sangre preciosa, gloria al Señor. Amén. Una vez el camino de la salvación, o digamos, una vez que Cristo muere en el Calvario, hay un camino ya prácticamente abierto, o la posibilidad de la salvación para el ser humano y también de la vida eterna. Esta acción divina que Cristo nos hace para todas las personas, no haciendo excepción, amados hermanos, es una expresión que Cristo da de amor, una expresión de gracia, que esto se le llama, de conmigo, un regalo de Dios. Esto es un regalo de Dios. Amén. El tema que hoy traigo en esta hermosa tarde es los dones espirituales de la iglesia. Gloria al Señor. ¿Cuántos sabíamos que la salvación es un don que Dios nos ha regalado, amados hermanos? La salvación es un don que Dios nos ha regalado, gloria al Señor. Así que con el don que Cristo nos ha dado de la salvación, pues hay que cuidarlo, hay que, ¿verdad?, siempre mantenernos con una expectativa de esperar de aquel que nos ha tomado como soldado, para que un día pues Él nos pueda llevar a un lugar donde Él realmente nos ha prometido, gloria al Señor. Dentro de la iglesia, amados hermanos, han existido muchísimas cosas que han afectado a lo que son el cuerpo de Cristo Jesús. Y sucede dentro de las iglesias que pasan muchas cosas, mucha falsificación, muchas cosas vanas, cosas que en verdad a veces el Espíritu Santo desea hacer muchas cosas con nosotros, pero el mismo pecado, lo mismo que el ser humano hace, contrista al Espíritu de Dios para que no se lleven a cabo muchas cosas que el Señor desea hacer con cada uno de nosotros. Amén. Oiga lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 15. Dice, gracias a Dios por su don, y dice, inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Hablando del don de la salvación. O sea que esto es de agradecerle al Señor, amados hermanos. De agradecerle a Dios porque éramos incapaces, número uno, incapaces de encontrar la salvación en Cristo. Humanamente éramos incapaces de encontrar la salida, gloria al Señor. Pero ahora acá el apóstol le dice a los corintios, gracias a Dios por su don inefable que Dios nos ha regalado a nosotros. O sea que algo especial, que lo que Dios hace en nosotros, amado hermano, nos lleva, como dice la palabra, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, gloria al Señor. O sea que al usted recibir ese don, oiga esto, usted se hace copartícipe de la herencia eterna. Cuando usted y yo venimos al Señor, nos da prácticamente como una licencia para que usted tenga derecho a entrar en el reino de Dios. Pero cuando se nos da esa autorización, también se nos dan responsabilidades. ¿Cuál es el cuidado de cada uno de nosotros para poder caminar en este camino? Y ahí donde muchos de nosotros tropezamos, amén. Porque lo que hemos recibido es de gracia, y como muchas veces lo que recibimos no nos costó nada a nosotros, hacemos lo que nosotros queremos con lo que nos han regalado, gloria a Dios. Entonces este don inefable, que es la salvación, hay que cuidarlo en nuestra vida, gloria al Señor. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto dice el apóstol de los Efesios, no de vosotros, pues el don de Dios. En otras palabras, lo que usted y yo tenemos aquí en nuestra vida, en nuestro corazón, es algo
de un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Dice que por gracia somos salvos. No es porque usted se esfuerce a buscar de Dios. No es porque usted tal vez ora más que todos los hermanos. Dice que este es un regalo de Dios. Este es algo que Dios le ha nacido a él en el corazón, regalárselo a usted y a mí. Amén. Para que seamos salvos. El asunto es que cuando recibimos un regalo, depende de usted y de mí si queremos abrirlo. Amén. Cuando se trata de algo tan importante, hermanos, yo creo que de atesorarlo de una manera estrictamente en nuestra vida. Atesorar la salvación, atesorar los beneficios que nos ofrece Cristo a través de la salvación. Usted ve que cuando usted ya es un hijo de Dios, hay vallados que Dios pone a la par suya para cuidar de usted. Ya no es un creyente indefenso. Ya no es una oveja que anda errante por los montes, no. Es una oveja que tiene el cuidado de un pastor verdadero, y ese pastor es Cristo Jesús, que nunca nos va a abandonar. Gloria al Señor. Es algo muy maravilloso, amados hermanos. Hay una encuesta que dice, acá en lo que es el continente americano, o digamos, la habla hispana, gloria a Dios, que había existido un crecimiento extremadamente, digamos, en una encuesta de 100 años, el crecimiento de los cristianos en lo que es el continente americano. Y dice que había crecido como, digamos, en los años anteriores, como 40,000 personas, digamos, al año, digamos así. Pero en los últimos años de la encuesta que han hecho, según dice que ha subido como 50 millones de personas que han recibido el don del Señor. En otras palabras, han venido a los pies de Jesús y que han sido salvos, gloria a Dios. Y esto es una transmisión que se hace porque yo recibo a Cristo, yo me gano a otros más para el Señor. Amén. O sea que ese don que Dios nos da a nosotros no es para que nosotros somos salvos y nos acomodemos como cualquier persona. No. Dios nos ha salvado para que hagamos su obra. Dios nos ha transformado para que salgamos de las tinieblas a la luz admirable. Para que seamos diferentes, para que este mundo tenga un sabor, para que este mundo sienta que la iglesia es la luz de este mundo, para que este mundo sienta que la iglesia es la sal de la tierra. Gloria al Señor. Imagínense, según la encuesta, lo que ha subido en los últimos 100 años en el mundo entero. 50 millones de cristianos. Entonces, cuando veamos eso, nos damos cuenta que no solamente usted y no solamente yo estamos haciendo la obra del Señor. Hay miles y miles de personas que están trabajando para el reino de Dios. Y no nos podemos detener al trabajar en el Señor. No nos podemos parar, gloria al Señor. Amén. Aunque otros lo hagan como el apóstol decía, por diferentes razones, pero en sí el evangelio está siendo predicado y llevado a muchos lugares. Entonces, como iglesia no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo tanta necesidad que hay en el mundo entero, gloria al Señor. Entonces, esto es una muestra de que la iglesia se le ha sido dado poder, autoridad, y le han sido dados dones aparte del don de la salvación. Y esos dones que el Señor, por medio del Espíritu Santo, se le han otorgado a los cristianos, esto es para que lo pongan a funcionar. Amén. Usted no va a comprar un vehículo para tenerlo parqueado en su casa, ¿verdad que no? Usted le dan un vehículo porque usted va a su trabajo, va de compra, lo utiliza todos los días. Si el Señor nos ha entregado a nosotros dones en nuestra vida espiritual, ¿por qué no ponerlos en práctica? ¿Por qué no trabajar con los dones que el Señor nos ha dado? Amén.
Usted sabe que dentro de la iglesia clamamos y decimos que queremos que estén los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Pero no solamente un creyente va a tener todos los dones. Por eso en la iglesia cada creyente hace su función. Cada miembro del cuerpo de Cristo hace una función. Entonces esta función él la hace creyente dependiendo del don que ha recibido. Algunos que son buenos para evangelizar, otros que son buenos para predicar, otros que son buenos para presidir, otros que son buenos en muchas áreas. Dones de profecía. Amén. Y esto deberían de estar dentro de la iglesia del Señor. Pero ¿por qué muchas de las veces no pasan o no se están llevando a cabo en nuestras vidas? Porque le hemos dado menos importancia a esas cosas que el Señor nos ha regalado y las hemos tomado como que si es nada. Es como cuando la gente tiene un ropero lleno de ropa y va al Macy's y compra otro traje. Lo agarra y lo guinda otra vez ahí en el ropero. Ahí está guardado de puro gusto esa ropa. Eso pasa con nosotros cuando Dios nos ha dado muchas cosas en nosotros. ¿Por qué tener guardado lo que Dios nos ha regalado a nosotros? Es momento de sacarlo a luz, esos dones que el Espíritu Santo le ha entregado a usted, Dios del Señor. A su nombre. Bendito sea el Señor para siempre. Pero a raíz de esto, cuando se habla de los dones, aparte que el Señor o que el Espíritu Santo está derramando dentro de las iglesias de esos dones maravillosos, también el reverso de esto es que hay mucha falsificación dentro de las iglesias. Amén. Hay mucha falsificación de personas que usan diversos dones, entre comillas, ¿para qué? Para falsificar, para hacerle creer a la gente que ellos están llenos del poder de Dios. Lo hacen pastores, evangelistas, congregaciones completas. Amén. Pero Dios nos ha dejado una advertencia. Oiga lo que dice Mateo capítulo 7. Capítulo 7, verso 22 al 23. Y dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces dice la palabra: les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice ahí. Oye esto. Un día que nosotros, o sea que, no que un día, sino que dentro de nosotros ya están los dones. Amén. El asunto es que hay que ponerlos a trabajar. Hay que comenzar a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que avive ese don que está en nosotros. Porque a veces por haberlo dejado morir, por no haberlo cuidado, por haberse descuidado de lo que Dios nos ha dado, por eso el Señor nos va a reclamar un día. Entonces dice el Señor acá: muchos me dirán en aquel día, Señor, yo profeticé en tu nombre, yo hice muchos milagros en tu nombre, yo hablé lenguas en tu nombre y hice muchas cosas. Trabajé los dones que me diste, pero al final lo hicieron fingiendo delante del Señor. Y eso es algo grave delante de Dios. Porque algo importante en la iglesia es que debe estar seguro 100% que es el Espíritu de Dios quien nos está revelando, nos está ilustrando las cosas que vamos a hablar con nuestra boca. No digo revelarlo porque la palabra ya está toda revelada. Lo que Dios hace es iluminar nuestros pensamientos para poner palabras para la iglesia. Pero primeramente escudriñar
si es el Espíritu de Dios que está hablando o es mi emoción. Porque muchas de las veces podría ser que sea el Espíritu de Dios obrando, pero por causa de muchas personas que hacen las cosas falsificadas, ya muchos creyentes ya no creen a la profecía, ni creen a la palabra del Señor. Porque en el mundo, amado hermano, hay diversidad de personas con diversidad de operaciones que hacen, pero para asegurarnos que es el Espíritu de Dios, hay que examinarlo todo. Hay que verificar bajo qué poder están operando esa vida, gloria al Señor. La pregunta es, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? O los dones espirituales. En primer lugar, los dones espirituales se mencionan directamente en el Nuevo Testamento y están de la siguiente manera. Escuche esto, Romanos 12:6. Romanos 12:6 al verso 8. Dice, hablando que son los dones espirituales, y acá en el Nuevo Testamento hay como algo directo, ¿verdad? Directamente, como el Señor nos presenta este panorama. Escuche bien. De manera que teniendo, oiga esto, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ojo a eso. Y si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Oiga esto, son parte de los dones que se mueven dentro de la iglesia. Por eso dice el apóstol a los romanos, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, cuando el apóstol dice esto, de manera que teniendo diferentes dones, se está refiriendo de una manera directa a cada uno de nosotros. Amén. ¿Quién es el que pasa y preside un culto aquí? Somos nosotros, ¿verdad que sí? ¿Quién es el que pasa acá y tal vez da una palabra de exhortación? Somos nosotros. ¿Quién es que de repente se para ahí y habla y dice el Espíritu Santo dice así? Somos nosotros. Entonces eso se debería de ver en cada uno de nosotros y que lo hagamos de una manera muy adecuada y pegada siempre a las Escrituras, gloria al Señor. El que reparte con liberalidad. Por ejemplo, hay creyentes que cargan una unción poderosa, que solo te toca y solo reciben en el nombre de Jesús. Reciben, hermano, y comienzan a recibir una frescura del Espíritu de Dios. Algo muy especial. Entonces, algo que se debe de ver dentro de la iglesia. Amén. El que tiene misericordia, el que hace misericordia con alegría. Todos estos tipos de dones, usted y yo debemos de trabajarlos porque ya están en nosotros. Y si no estuvieran en nosotros, pues dice que le pidamos a Dios que Él nos da sin medida, gloria al Señor. El asunto es que a veces nos hemos acostumbrado a un sistema de llegar al culto, me doy una horadita, me siento en la silla, aplaudo un ratito, escucho el mensaje y me voy para la casa. Cuando le ponemos interés, deseo, dedicación, entusiasmo y le ponemos a la vida espiritual algo más de lo que nosotros hacemos normalmente, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones. Vamos a cambiar rotundamente, porque cuando se habla de la exhortación, dice que es un don de exhortar. Amén. El exhortar
debe llevar también la medicina para que quede completo ¿cómo se llama? El antídoto que transmite en ese momento. O sea que aquel que enseña, también hay esto, aquel que enseña, este es un don que Dios da de enseñar. No todos podemos dar una enseñanza que no se nos entienda bien. Amén. Todos somos, Dios nos usa en diferentes maneras, diferentes áreas. Pero por eso en la iglesia, cada miembro hace la función. Por ejemplo, yo no predico como usted predica. Usted no canta como yo canto. Amén. Y todas las cosas son diferentes. Cada miembro, Dios le da conforme a la medida de fe que tiene esta persona. Gloria al Señor. Déselo fuerte al Señor. Entonces dice, teniendo diferentes dones. Aquí en la iglesia tenemos diferentes dones, ¿verdad que sí, hermanos? Usted levanta la mano y dice, yo tengo el don que usted desea tener, yo tengo ese don. ¿Por qué? Porque si lo anhelamos, Dios nos va a conceder eso. Oiga lo que dice, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 7, en adelante. De manera que, oiga esto, de tal manera que nada os falta en ningún don. Oiga eso. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahí. Y es acá donde muchos de nosotros pensamos que solamente aquel creyente que anda casi en el aire, solamente este es el que usa a Dios. Oiga eso. Pero Dios no es así. Amén. Decía el texto principal que estamos leyendo, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, dice el apóstol Pablo, hablando de los corintios. Pero ¿quiénes eran los corintios? ¿Cómo se estaban comportando los corintios? Pero dice la Escritura que nada les hacía falta a ellos en ningún don. O sea que allí en esos hermanos estaban la plenitud de todos los dones. No les hacía falta nada. Pero sigamos leyendo. Verso 8. El cual también, dice, os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros, oye esto, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, dice el apóstol, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros, ¿qué? ¿Cómo? Dice, entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y dice él, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, al principio dice, de tal manera que no nos hace falta ningún don en esta iglesia. Pero están en pleitos, están en divisiones, oiga eso. O sea que Dios lo que hace es aquello imperfecto, aquello que tal vez para la mente humana no tiene valor, el Señor lo hace y le pone dones, le da dones, porque Él nos mira como nosotros miramos. Él te da un don y Él te ve de aquí al 2030, Él te mira en otra categoría.
El Señor nos da cosas a nosotros porque ya en el futuro Él te ve transformado, cambiado. A pesar que en esta iglesia de Corintio habían contiendas, habían pleitos, había más de todas las cosas que usted se puede imaginar, había en esa iglesia, pero también abundaban en los dones que Dios les había entregado a ellos. Entonces, no nos sintamos, como dicen ahí, fuera del ring. Sintámonos que nosotros somos hijos del Rey y que a pesar de nuestras debilidades y problemas que tenemos contra la carne, nosotros podemos pelear y pedirle al Señor que Él nos dé lo que nosotros le pidamos siempre y cuando sea la voluntad del Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces, usted pensará, si una persona se convirtió ayer y mañana comienza a hablar lenguas, ¿cómo se sentiría usted que tiene 20 años en la iglesia? ¿Ah? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Y esas son las cosas que no entendemos dentro de la iglesia. Pero ¿por qué el hermano que tiene 30 años no cambia? No es transformado, no es cambiado. Es porque ya tenemos una rutina. Ya hay una rutina y de ese círculo vicioso no nos queremos salir. Porque pareciera que ahí estamos bien y no es necesario hacer más. Eso es muchas veces la ideología de nosotros. Pero Dios no quiere que usted y yo nos detengamos ahí, sino que busquemos más, que indaguemos más, que nos sometamos más y que nos vayamos al fondo del río de Dios para que recibamos y seamos empapados de la gracia del Señor. Entonces, dice Efesios capítulo 4, verso 7, dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada, dice, la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad. Y Dios dice, done a los hombres. Y eso es lo que subió. ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todo esto Dios lo ha dado con un solo fin. Amén. Aunque hablando del último texto que leímos, cada ministerio que reciben estas personas tiene su función, pero tiene solamente un objetivo, que es edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo Jesús. Amén, amados hermanos. Es el único objetivo por el cual el Señor nos ha entregado ministerios y dones a la iglesia. Usted no se puede hacer como dueño o como sacar provecho de un don que usted tiene. No podemos hacerlo. Porque entonces vamos a pagar caro delante del Señor. Y es importante tenerlo bien en claro. Amén, amados hermanos. Entonces dice el texto que leímos al principio, dice, en Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros, dice, fue dada la gracia conforme a la medida del don. O sea que Dios nos mide a ver si aguantamos y si podemos llevar una carga. Dice él que no te pone una carga que yo y usted no la podamos llevar. En otras palabras, si Dios sabe, Dios nos conoce que un don nos va a enloquecer, nos va a trastornar, nos va a hacer, quizás la fama nos va a enloquecer. Dice Dios, a este no le doy nada, porque Él nos conoce realmente. Y eso es lo que miramos en el mundo entero, que la gente se enloquece cuando
recibe algo y piensa que Él es el que lo hace. No le da créditos a Dios realmente quien lo hace. A veces se miran por las plataformas de la internet que ponen a las personas y dicen, vamos a hacer este milagro. Como que cuando yo quiero voy a hacer un milagro. Eso no es así. Amén. Es cierto que está el don en nosotros, pero eso lo activa solamente Dios en nosotros. Porque no es por voluntad humana. No es porque yo digo, hoy voy a profetizarle a esta gente aquí. Este día me arreglo en la casa, estas lenguas voy a hablarlas hoy en la iglesia. Eso no es así. Dios no trabaja así. Porque todos los dones son dados por el Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Esto no es humano. Primera carta de Pedro, capítulo 4, y verso 10 en adelante. Oiga eso. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme, dice, a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme el poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ojo a esto. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Qué don usted ha recibido? El don de dar. Ese nadie lo quiere, ¿verdad? Ese no lo pide nadie, pero es un don. Amén. Gloria al Señor. Según el don que usted y yo tenemos, debemos de administrarlo a las otras personas. Porque dice la palabra que somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros hace su función. Por eso dice, la oreja no le puede decir a la boca, no te necesito. La mano izquierda al pie derecho no le puede decir, no te necesito. Porque cada uno de esos miembros hace la función en el cuerpo. En la iglesia, dentro del ambiente espiritual, cada uno hace la función. Amén. Y es importante que ministremos según lo que hemos recibido del Señor. Oiga eso, lo siguiente dice el 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Cuando usted se para en un altar, va a hablar conforme la palabra de Dios. Cuando usted le hable a un amigo, le va a hablar conforme la palabra de Dios. Porque no puedo y no podemos inventarlos una palabra que al final no va a ser eficaz en una vida. Entonces dice, si usted tiene un don de predicar, pues cuando hable la palabra de Dios. Si tiene un don de lenguas, pues entonces hable lengua para usted solo, si no hay quien la interprete. Y edifíquese usted, piador del Señor ahí. Amén. Entonces, todo esto el Señor nos da para que nosotros lo transmitamos y lo trabajemos dentro de la iglesia. Amén. Pero dice lo siguiente, para que Cristo sea glorificado en todo. O sea que cuando yo subo acá y estoy hablando de la palabra, lo que estoy haciendo es glorificando a Cristo por lo que yo estoy haciendo. Y si Cristo no está siendo glorificado con mis palabras, entonces lo que estoy haciendo está siendo como metal que resuena por allá. Y no va a ser eficaz en nuestras vidas. Ni mucho menos Dios lo va a ser acepto delante del Señor. Amén. Entonces, para que Cristo sea glorificado, yo me voy a mover bajo la nube de Dios
bajo los parámetros de la Biblia y voy a aceptar los requisitos que Dios me pone también a mí. Amén. Porque a veces queremos ser como bueyes chúcaros, hermano, que no nos gusta que nos pongan el yugo. ¿Ah? Le hacemos lo que lo votamos y andamos ahí como que, ¿verdad? Y queremos hacer lo que a nosotros se nos pegue la gana, pero no es así. Cuando estamos en este camino y Dios nos ha dotado de dones y de ministerio, vamos a hacer las cosas solamente para que Dios sea honrado y glorificado. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue, dice, dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. El apóstol le está diciendo a Timoteo: hey, cuidado, no descuides lo que hay en ti, no descuides lo que Dios te ha dado, porque ese es el cuidado que usted y yo debemos de tener, amado hermano. No tengamos en poco lo que Dios nos ha regalado. No tengamos en poco lo que tal vez usted ha pasado quizás 15, 10 años buscando a Dios y de repente alcanzó un poquito de la gracia del Señor. Entonces no tenga en poco lo que Dios le ha dado, le ha entregado a usted. No echemos a perder, o mejor dicho, no le demos las perlas a los cerdos cuando se nos ha sido dada a nosotros. ¿Me entendió? Yo creo que hablo chino quizás, hermano. A veces como uno muy tartamudo no se le entiende nada, hermano. Pero aunque sea poquito que me entiende usted ahí. Entonces el apóstol le dice a Timoteo: no descuides el don que está en ti. ¿Cómo un creyente va a poder estar firme si está descuidando muchas áreas de su vida? Usted puede estar trabajando en alguna área excelente, le damos el 100, le damos el 10 ahí, pero en otras áreas, ¿cómo está? ¿Ah? Y eso es lo que Dios está reclamando de usted y de mí. Porque el Señor decía a aquellos fariseos: es necesario hacer todas estas cosas, pero no hay que dejar de hacer las otras también. En otras palabras, Dios necesita que nosotros le honremos y también no descuidemos lo que tenemos en nuestra vida. Usted se puede imaginar la tarea de cada líder en la iglesia: estar preparando un mensaje semanalmente para llevarle alimento a esa red de crecimiento. ¿Qué tan importante, amado hermano, es alimentar a los hijos del rey? Usted sabe que los hijos del rey no comen cualquier cosa. ¿Ah? En la familia real de Dios tiene una responsabilidad grande. Entonces, no descuidar lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Cuidarnos de los chacales, cuidarnos del diablo, cuidarnos de las zorras pequeñas, como dice la palabra. Cuidarnos de esos portillos que de repente el diablo quiere abrir para meterse y destruir la viña del Señor. Cuidar lo que Dios nos ha entregado. Amén. Entonces, dice el apóstol que cuides lo que te se fue dado por profecía, por imposición de manos, por el presbítero. O sea que no fue dado por ningún hombre, sino que fue dado de arriba. Y lo que usted y yo tenemos, ¿de dónde viene? De arriba. Lo que primero viene de arriba. Amén, hermano. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 6. Gloria al Señor. Y aquí le sigue diciendo el apóstol a Timoteo una vez más y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que dice: por imposición de mis manos.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que en nosotros debe haber disciplina en cada uno de nosotros. Amén. Usted ya no se manda solo. Usted no puede agarrar para donde usted quiera cuando se le pegue la gana. Debe de pedirle permiso al único soberano Dios, quien nos sustenta, quien nos gobierna, quien nos da todas las cosas. Podría ser que el joven Timoteo, o tal vez Pablo, estaba viendo algunas artimañas de Satanás por ahí, que ya estaba enfriando el asunto en Timoteo. Amén. Porque podría ser que tal vez comenzamos, como decimos, puro fuego, comenzamos encendidos, comenzamos, pastor, aquí estamos, vamos a echar ganas a este asunto, yo le empujo la carreta, vamos con todo. Cuando acordamos de eso, yo arriba. Hay que jalarlo. Hay que estarlo puyando como el buey para que arranque. Amén. Podría ser que el apóstol estaba mirando en un tipo de cosas así. Por eso dice, te aconsejo que no dejes apagar el fuego que hay en ti. ¿Cómo un creyente podrá vivir en una vida, en un mundo depravado, en un mundo donde solo hay pecado, inmundicia, cuando solamente buscamos a Dios cuando lo necesitamos? ¿Cómo podrá un creyente sobrevivir en este mundo donde estamos, o el tiempo que nos ha tocado vivir? Es tiempo de marcar nuestro territorio. Es tiempo de avivar el fuego del don que Dios ha depositado en nosotros. No podemos pegar nuestros ojos espirituales, no podemos dormirnos, no podemos descuidarnos. El día que nos descuidemos, vamos a fracasar. Una ocasión, hace muchos años atrás, mi padre así sembraba, ¿cómo se llama? Sandía, sembraba sandilleras. Y me dice una noche, hoy te toca ir a ti a cuidar la sandillera. Y me consigo un mejor amigo, vamos con el machete y la lámpara y llegamos al lugar, a la ramada, teníamos sandías todo por todos lados ahí. Con la lámpara alumbrábamos por todas partes hacia la sandillera en aquel planén. Cuando llegan como las 12, le digo a mi amigo, yo quiero que los turnemos y tú duermas cierto tiempo. Cuando te levantas, yo me vuelvo a dormir y así vamos a estar. Está bien, me dice, no hay problema. El asunto, cuando llegó el turno como a las 4 de la mañana, me dice él, hoy me toca a mí levantarme, descansa tú. Cuando de repente yo me acuesto y me duermo, y este joven, el compañero mío, también se acostó y se durmió también. Los dos cuidanderos se durmieron. La sandillera quedó peligro y que cualquiera podía llegar a robar. Y resulta que esa noche, que esa madrugada, había un hombre que se me escapa el nombre, pasó, hermano, como a las 4 y fracciones de tiempo, pasó por esa calle donde estábamos nosotros dormidos. Y lo que hizo el hombre, agarró el machete, agarró la lámpara, llevó sandía, comió ahí, y se fue para casa con todas las cosas. Nos levantamos nosotros ya como a las 5, ya clareando todo, hermano, y comenzamos a ver y decimos, aquí no fue otro que pasó, que fue Nayo el que pasó aquí. El siguiente día nos hacen burla, ¿verdad? ¿Sabe? Como dice la gente allá que se reúnen en las calles. Pero, ¿qué quiero decirle con esto? Que cuando nosotros nos dormimos, el enemigo va a llegar y nos va a desarmar. Y ese es el cuidado de cada uno de nosotros.
No hay tiempo para descansar. No hay tiempo para pedirle vacaciones a Dios. No hay tiempo para bajar la guardia. No hay tiempo para dormir. Es tiempo que la iglesia hoy más que nunca esté a la expectativa de la venida de nuestro amado. Gloria al Señor. Pues dije que no, a mí fue que me robaron la lámpara y el machete. Y hoy en la vida espiritual va a ser todo lo que Dios nos ha regalado. O sea, afirmemos nuestros pasos, amados hermanos. Gloria al Señor, a su nombre. Cuando miramos en el Antiguo Testamento, también hay una forma indirecta como el Señor nos habla acerca de las cosas o de los dones que habíamos de recibir. Joel capítulo 2, verso 28. Gloria al Señor. Fueron anunciadas por los profetas, por Jesús, por sus discípulos y confirmadas el día de Pentecostés y en otras oportunidades. Gloria al Señor. Joel capítulo 2, verso 28 dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Vuestros hijos, vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Marcos 13, 11 sigue y dice: por cuanto os trajeren, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni penséis, sino que os fuere dado en aquella hora eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Hay como de una forma indirecta que se nos está hablando de las cosas que vendrían. Amén. Usted ve en el tiempo del Pentecostés, ¿qué fue lo que pasó ahí? Comenzó un derramamiento del Espíritu Santo. Comenzó un ambiente de gloria en ese lugar. Algo muy poderoso que se le fue dado también a esa gente ahí. Pero oiga eso, cuando hablamos de los dones que Dios nos da, no hay que descuidarlo, amados hermanos. Hay que presentar defensa, aleluya, con la verdad. Bendito sea el Señor. Porque si usted no cultiva, no le pone interés, se siente agotado, se siente aburrido, cansado, usted no va a poder crecer espiritualmente. Amén, amados hermanos. Gloria al Señor. Seguimos. Vamos a ver ahí, amados, primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 1. En segundo lugar, los dones se le otorgan como parte de la gracia divina a los que obedecen a la fe de Jesucristo según la voluntad del Espíritu del Señor. Miren lo que dice, amados hermanos, ese texto. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles, se os extraviaba llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno
y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Según estudios que hacen, ¿verdad? Dicen que los dones solamente fue para la iglesia primitiva, ¿verdad? Entre comillas. Pero hay otros que afirman que los dones que el Espíritu Santo ha repartido a la iglesia son los que empujan, son los que inyectan a la iglesia a seguir haciendo la obra del Señor en la tierra. Y es el Espíritu Santo que nos tiene hasta este día acá, moviéndonos bajo la poderosa mano de Dios. A su nombre sea la gloria. Oye esto. En tercer lugar, los dones son definidos a partir del sentido de la palabra. Don que implica mostrar favor, dar gracias. En un sentido estricto, el término significa capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a los cristianos para el servicio o para un servicio especial dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Capacidad sobrenatural dadas por el Espíritu Santo a los cristianos para un servicio especial dentro de la iglesia. Si usted tiene un don de los que hemos mencionado acá, siéntase privilegiado y cuídelo. Y si no tiene ninguno, pues comience a pedirle a Dios que le dé. Porque será que solamente para algunos hay y para otros no. Es para todos. Es para todos. Dios nos dice, no, es que ese no me gusta porque es morenito. No le voy a dar nada. No, Dios no es como nosotros. Dios nos da con mucha libertad. Pero para eso hay que también estar capacitado, porque es una capacidad sobrenatural. Imagínense que usted pues se le ¿cómo se llama? Se le dé un don de levantar a los muertos, hermanos. Se le va el vino a las funerarias. Amén. Entonces, ¿verdad? Y teniendo un don de eso, hermano, cualquiera, como dicen por ahí, se va a la chicoagüita, ¿verdad? Cualquiera se le eleva el ego. Hoy dice, no, hoy no tengo ganas de ir a resucitar a nadie, hoy me quedo en casa descansando. La próxima semana resucito unos 4 y tranquilo. Es que lo que Dios nos da a nosotros, usted no puede manipularlo. Yo no puedo manipular al Espíritu Santo. Cuando tenemos algo, Él va a hacer en nosotros cuando Él quiere y cuando Él desea hacerlo y en el tiempo que Él desea hacerlo. A su nombre. Lo que es la teología hace una diferencia de los dones naturales y los dones espirituales. Gloria al Señor. Los primeros tienen que ver con las cualidades de las personas. Los dones naturales, que son, por ejemplo, yo puedo cantar. Tengo una voz, pero como que es un ángel que está cantando ahí, hermano. Eso es una cualidad o un don natural que tiene la persona. O dice, cuando yo toco esa alabanza en esa guitarra, en ese piano, en ese bajo, en nombre de la gloria de Dios desciende sobre la iglesia. Eso es un don natural. Habilidades que le son otorgadas a las personas, gloria al Señor. Los dones espirituales, en cambio, son poderes que Dios nos da a nosotros. Poderes o capacidades especiales que cuando las personas conocen al Señor, les es otorgado directamente por el Espíritu Santo con un fin especial. Para edificación de la iglesia. Imagínese que usted tenga el don de sanidad, pues. Así fácilmente. Yo tengo el don de sanidad.
Y vino el hermano que no me cae tan bien que se diga, y anda medio moribundo el hermano, y le llama el pastor: hermano, venga, ore por hermano que está ya muriéndose ya, y usted tiene el don de sanidad, pero no le cae muy bien al hermano. ¿Cómo va a ser allí entonces? ¿Ah? Y dice la palabra que lo que hemos recibido, según lo que Dios nos ha dado, que lo administremos a los demás. Amén. Es como el pastor. El pastor, aunque le hagan cualquier cosa, se mantiene neutral. Amén. Usted ve al pastor que nunca se para aquí a darle garrotadas a ustedes. Aunque tal vez usted se porte mal. Aunque tal vez usted le haya hecho algo al pastor que no le haya parecido mucho, pero el pastor está neutral. ¿Por qué? Porque va a desarrollar el trabajo como dice la Escritura, no como dice el hombre. Vamos a hacer las cosas de la manera que el Espíritu Santo anhela que usted y yo las hagamos. A su nombre sea la gloria. Entonces los dones espirituales, dice que son poderes o capacidad especial que Dios le da a la iglesia para el beneficio del cuerpo de Cristo. Imagínense que el que tiene el don de discernir los espíritus, hermano, dígame quién lo tiene para andarlo chineado, hermano. ¿Ah? Me trae una maquita aquí para tenerlo ahí, mire. Dale viento ahí para qué. Para cuidarlo, pues. No, bromeando, ¿verdad? Pero en sí todo esto debería de haber en la iglesia. Todos los dones dentro de la congregación. Amén. Imagínense que hayan, así como estaba la iglesia de Corintios, que estaban hechos pedazos dentro de la iglesia. Habían pleitos, un hermano con otro, se peleaban, había envidia, había rencor, había chisme, había odio, había fornicación, adulterio, todavía, pero habían también los dones del Espíritu Santo. Vaya. ¿Y cómo es eso? Por eso no podemos decir, hermano, aquí estamos muertos, el Espíritu Santo no se siente. No, no es eso. El Espíritu está con la iglesia y está cuando nosotros nos reunimos aquí. Nunca se le ocurre esas locuras aquí en el altar a usted, hermano. Estamos muertos. No, hermano. No. La iglesia no está muerta. La iglesia tiene el Espíritu de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Quiero que vaya buscando ahí Mateo capítulo 25. En cuarto lugar, como se ha señalado, el Espíritu Santo, quien nos otorga la palabra, nos indica varias formas en las que reciben dichos dones. Por un lado, el Espíritu los da como Él quiere, lo que posiblemente indica las personas quien lo da su capacidad para administrarlo, la oportunidad en que lo hace, la experiencia al recibirlo, y de una forma extraordinaria experimentan los hermanos y hermanas que reciben un tipo de don de lo que hemos mencionado. Capítulo 25, verso 14 dice de la manera siguiente. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó, como dice, sus bienes. Y a uno dio 5 talentos y a otro 2 y el otro 1 y a cada uno conforme a, ¿qué dice? Conforme a ¿cómo? A su capacidad. A usted y a mí nos van a dar lo que podemos administrar. Si no podemos administrar, ¿para qué está pidiendo entonces? ¿Ah? Y si nos da el Señor, nos va a dar conforme sea nuestra capacidad. Amén. Y dice, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5.
Al mismo tiempo que el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Sucesivamente llegaron las 3 personas. Si lo lees el verso 30 se da cuenta. Pero lo que vamos a enfatizar en este texto es: ¿por qué ser negligente cuando se nos ha sido entregado lo que podemos administrar? Según dice la palabra, que les fue dado según su capacidad para hacer trabajar esos talentos. Al que se le dio 1, se le dio capacidad para administrar solamente 1. Pero cuando vio la cosa seria, ese 1 lo escondió. Ese 1 no pudo trabajarlo. Y es allí el cuidado que debería de haber en nosotros. Cuando Dios nos ha entregado algo, tenemos que administrarlo bien. Porque si no lo administramos bien, nos van a pedir cuenta. Y aún lo que tenemos, dice la palabra, se nos va a ser quitado. Qué difícil sería eso. Amén. Qué difícil sería. Y dice en el verso 30: y el siervo inútil, el que no pudo trabajar, el que no pudo hacer las cosas bien, y el siervo inútil de echarle en las tinieblas de afuera, allí se ve el lloro y el crujir de dientes. ¿Usted cree que es bueno trabajar en la iglesia del Señor? ¿Usted cree que es bueno administrar lo que Dios nos ha dado? Es bueno trabajarlo. Es tiempo de abandonar la cobardía, es tiempo de abandonar la timidez, es tiempo de enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. No podemos estar fingiendo un evangelio barato. No podemos estar fingiendo un evangelio acomodado. Debemos de determinarnos completamente. Estos 3 hombres se les entregó un talento, se les entregó un don, se les entregó algo en su vida para que ellos lo administraran según su capacidad. Es que a veces nos vamos, como dicen la chicahuita, hermano. A veces nos traiciona el corazón, los pensamientos. Amén. Pero muchas veces Dios quiere probarnos a ver de qué estamos hechos. A veces Dios nos da cosas para ver si nos salimos corriendo inmediatamente. Dios quiere verte que te pares en la brecha y que pelees juntamente con aquellos que pelean, gloria al Señor. Que agarren la espada y peleen juntamente con ellos. No nos sentemos, dice una alabanza por ahí, ¿verdad? Una alabancita que, no sé si en Nena Leal la que la canta para esa alabanza, que dice que la canta la hermana a veces cae con pista, que dice que bonito sentarse en la silla, dice, a criticarlo todo. ¿Ah? Pero no hacemos nada. Y eso es lo que a veces, muchas de las veces es bueno. ¿Verdad que sí, hermano? Qué delicioso es, hermano. Cuando hablamos de alguien, ¿verdad? Uy, hombre. Hasta como que más el oído lo destapamos con la malacera para escuchar un poco mejor. A su nombre sea la gloria. Ese no es un don, no voy a pensar que es un don ese, hermano. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 11. Gloria al Señor. Dice así: pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y esa hagan para que le dan privilegio, hombre. ¿Verdad que podemos decir así? Y esa hagan para que le dan, pues. Bueno, si se le dio, tiene que administrarlo. Y si no lo administró bien, entonces se va a arreglar ¿con quién? Con el dueño de la viña. Amén.
con el dueño de la viña, gloria al Señor. Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues, que anheláis, oye eso, dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Oh, pero es que ya hablo lengua suficiente con eso, pastor. Ya hablo lengua suficiente, yo estoy bien. No, no es suficiente las lenguas. Gloria a Dios porque las habla. Pero dice, hermano del apóstol Corintios, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar, dice, en ellos para edificación de la iglesia. Voy a procurar a llenarme más, a buscar más, a estar más pendiente de las cosas del reino de Dios. Y qué lindo fuera que cada uno de nosotros nos enfocáramos en el trabajo de la viña del Señor. No habría tiempo para otra cosa, solamente enfocado en el reino del Señor. Amén. Pero Dios quiere que la iglesia esté enfocada buscando en lo que el apóstol Pablo lo dice acá en Corintios 14, 12. Gloria al Señor. De otra forma, ¿cómo se recibe el don? ¿O cómo se reciben esos dones? Es por medio de la oración. Amén. Por medio de la búsqueda. Amén. Si esa persona desea un don, pues tiene que buscar el momento oportuno y aprovechar el tiempo y también pedirle al Espíritu Santo que Él nos dé los dones que deseamos delante de su presencia. Anhelarlos. Búsquelos. A veces cuando estamos arrodillados acá, a veces nos quedamos hasta mudos, hermano, no hay nada que pedirle a Dios. Estamos ahí dormidos. Pues ya que está aquí en el altar, aproveche el tiempo, hermano. Pídele a Dios entonces los dones en su vida. Llévese esa lista que le di ahí. Llévese esa lista. Dice, Señor, yo quiero dones de lo que están aquí en esta palabra que son para la iglesia. Yo soy tu iglesia. Yo soy tu hijo. Yo quiero de esos dones en mi vida. A su nombre sea la gloria. Bendito el Señor para siempre. Entonces es importante. Primera carta a los Corintios 12, 31. Y dice, procurad pues los dones mejores. ¿Cuáles serán los dones mejores, amados hermanos? Debe haber algunos mejores que otros. Sino que son más eficaces dentro de la iglesia. Dice, procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, que dice que profeticéis. ¿Por qué causa dice el apóstol eso? Pero que profeticéis, gloria al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Cuando profetizamos, o cuando hablamos, ¿verdad? Una profecía, digamos, profetizamos, dice la palabra que los incrédulos que están escuchando, que están dentro de la iglesia, van a creer al poder del Espíritu Santo. Porque se le está haciendo, descubierto las cosas ocultas a ellos y también dentro de la iglesia. ¿Y quién no va a creer, hermanos? Es como que digan, mire hermano tal, usted lo miré tal día, a tales horas, con tal persona, esto y lo otro estaba haciendo allá en tal lugar. Hermano, el inconverso se queda chocante, dice, entonces aquí la cosa está seria. Aquí es el poder de Dios que está administrando esta iglesia. Entonces es muy importante, gloria al Señor. Amén, amados hermanos. Romanos capítulo 12, verso 3. Gloria al Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
¿Quién es más grande que otro aquí, hermanos? ¿Ah? ¿Quién es más grande que otro aquí? Levánteme la mano. Muchos están diciendo el pastor, imagino, en su mente. El pastor es más grande aquí en la iglesia. ¿Ah? El pastor es un servidor de ustedes. El pastor es un servidor suyo. Y dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Ah, no, que yo soy importante. A mí me respetan porque me respetan. ¿Verdad que sí? Aquí yo soy el único que hago las cosas mejor. Aquí yo soy el único que profetizo. El único que habla en lengua. Yo soy el único acá, dice la palabra, que nadie tenga más alto concepto de sí. Amén. Se está llenando, yo creo, hermano. Verso 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Amén. Yo me gozo, hermano. Si alguien predica acá en la iglesia y predica mejor que mí, gloria al Señor por eso. Si alguien enseña mejor que mí, gloria a Dios por eso. Entonces, ¿a dónde está ese alto concepto que yo debo de tener de sí mismo? No. Dice que cada uno de los miembros hace la función conforme se le ha sido entregada. Amén. Gloria a Dios por aquellos que pueden cantar, hermano. Gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios por aquellos que no pueden también. ¿Verdad? Que cuando cantan como que son gallitos, de esos gallitos giros que cantan. Que apenas da el canto por allá. Gloria al Señor. Amén. Verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, oye eso, úsese conforme a la medida de la fe. Si va a profetizar, dice, que lo use conforme a la medida de la fe. Imagine que me profetice a mí, pues, ¿verdad? Algo que ni usted mismo se lo cree, ¿cómo lo voy a creer yo? Dice que el que profetiza tiene que profetizar conforme a la fe que tiene. O sea que todo debe ir en su lugar, gloria al Señor. Amén. O si el servicio en servir, el que enseña la enseñanza y el que exhorta la exhortación. O sea que todo esto se debe dar dentro de la iglesia de una manera poderosa, unidos como iglesia, gloria al Señor. Primera carta de los Corintios 12:14 dice, además el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. O sea que no esté pensando que usted es la última Coca-Cola del desierto, hermano. ¿Ah? No esté pensando que, yo no voy a pensar que soy el único pastor que predico mejor en el mundo, no. Dice que además en el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y todos hacen su función. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia del Señor. Bendito sea Jesús. Voy corriendo porque el tiempo está avanzando. Amén. Primera carta de los Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Todos estos dones están vigentes, como le dije al principio. No vamos a tomar la teoría que dicen que fue solamente para el tiempo de la iglesia primitiva,
sino que nos aferramos a la palabra, que esos dones están con la iglesia hasta que venga nuestro amado Salvador a llevarnos. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios, a su nombre. Entonces dice, entonces se acabará todo cuando Cristo venga y se lleve a la iglesia. Gloria al Señor. ¿Cuál es la función de los dones dentro de la iglesia? Amén. Diga conmigo, edificar a la iglesia. Los dones dentro de la iglesia son para edificar a la iglesia. Mateo 25:14. Aquí está otro momento de esta persona que dice: por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Vaya. Entonces no supo ministrarlo bien. No supo hacer lo que le mandaron a hacer. Gloria al Señor. Y usted ve ese párrafo, lo que leímos al principio ahí. Efesios 4:16. Gloria al Señor. De quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuntan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Amén. Efesios indica la actividad propia de cada miembro al darse en forma concertada y unida y hacer crecer a los miembros con todos los dones que hay dentro de la iglesia. Para eso sirve, para que usted apoye al hermano, y dentro de la iglesia la obra de Dios crezca y crezcamos todos en general. Gloria al Señor. Déselo ahí fuerte, mi hermano. Gloria al Señor. Vamos a ir cerrando, ¿verdad? Porque el tiempo se nos fue, hermano. Gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Vamos a ir a Hechos, capítulo 8, verso 9. Hechos 8, verso 9. Y luego vamos a leer el verso 18 al 24. Y dice así: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. 8:9. El 10 dice: a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacían, y estaba atónito. Este Simón, el mago, vio algo muy particular en los dones. Y es por eso que la iglesia debe de marcar su territorio y decirle al enemigo que no nos va a poder tentar en lo que Dios nos ha regalado. El verso 18 al 24 dice ahí mismo: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció, ¿qué dice? Les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te
sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Oiga eso. El apóstol Pedro dice que le dice a este mago: dame o véndanme de lo que ustedes tienen. Muchos piensan que dentro de las iglesias las cosas se reciben por dinero. Amén. Este maguito pensaba que porque estaba ahí ya queriendo dar los primeros pasos, le dijo: bueno, si antes me iba bien, que practicaba la magia, y ahora que le ponga las manos y comienza a ayudar a la gente, me va a ir mucho que mejor. Eso fue la idea de él. Pensó hacer negocio con los dones que Dios estaba repartiendo ahí. Entonces, con el evangelio, con las cosas sagradas, con las cosas santas, no se puede hacer negocio. No pensemos que usted y yo podemos comprar algo del reino de Dios con un dinero, con cierta cantidad, y al final usted se va a encontrar como este maguito, queriendo, ¿verdad?, hacerse pasar por cristiano, y al final le sacaron los trapos al sol, como dicen por ahí.